Hola, somos Sebastián Clement, Joan Buchbinder y Ezequiel González. Somos un grupo de estudiantes de sexto año de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Ezequiel tiene pensado seguir la carrera de contador público en la UBA, mientras que junto a Sharon optamos por economía en la misma universidad. En esta exposición vamos a estar hablando sobre la inminente transición a un mundo digitalizado. Elegimos este tema porque nos dimos cuenta de que con la llegada de la pandemia, la mayoría de las actividades que realizábamos cotidianamente pasaron a ser virtuales. Ante esto, nos intrigó saber cómo fue que este cambio se habrá dado en las empresas, ya que éstas dependen de lo que los consumidores demandan. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer para adecuar sus estrategias a las nuevas necesidades del mercado? Eso es lo que veremos a continuación. Hace casi 2 años que apareció el primer caso de coronavirus en la ciudad china de Wuhan. En ese entonces, no imaginábamos que nuestras vidas cambiarían tan drásticamente. El 20 de marzo de 2020, el gobierno argentino anunció el comienzo de la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional. Las restricciones a la circulación implicaron que durante gran parte de ese año no hayamos podido ir a clases, hacer las compras, ni vernos con amigos y familiares de la misma forma que antes. Estas abruptas modificaciones en los estilos de vida de las personas también se reflejarían en el mercado. El consumo cayó en la gran mayoría de los sectores, así como también la producción, que se vio limitada. Las empresas sabían que debían cambiar sus estrategias para poder subsistir. Es por esto que la implementación de métodos y tecnologías que se adapten al contexto pandémico eran necesarias si querían seguir siendo competitivas. Y ante esta situación, no les quedó otra alternativa que mirar a lo virtual. Ahora vamos a desarrollar cómo se potencian algunos de estos métodos, como el e-commerce, el teletrabajo y los medios de pago digitales, en el año 2020. Vamos a comenzar hablando sobre el e-commerce. Seguramente hayamos escuchado que en el 2020 hubo un incremento en las compras a través del e-commerce. Al hablar de este método, nos referimos de forma casi exclusiva a la compra y venta de productos o de servicios por Internet en cualquiera de sus formas, como por ejemplo sitios web o apps. Este aumento en su uso sucedió porque para muchos se convirtió en la única opción de compra posible. En este contexto, el hecho de comprar desde el hogar redujo el riesgo de contagiarse al salir, evitando la interacción física entre las personas. Veamos algunos datos. Según un estudio de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el comercio electrónico en Argentina creció durante el 2020 un 124% respecto al año anterior. También se registró una suma de más de 1.284.960 nuevos compradores, sumando un total de 20.058.206 compradores online con los que ya existían anteriormente. Además, fueron vendidos 251 millones de productos, un 72% más que en el 2019. Las personas que incursionaron por primera vez en el e-commerce pudieron ver las ventajas que este conlleva. Por ejemplo, las limitaciones geográficas son menores y se consume menos tiempo, ya que la venta se puede realizar desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet desde el lugar en el que se encuentra el comprador. Se puede ver toda la oferta de productos o servicios disponibles con sus precios, por lo tanto la competencia entre empresas es mayor al no poder poner precios exorbitantes. Y por último, no existe una limitación horaria para que el consumidor observe lo que ofrecen las empresas y realice la compra que desee. Para la empresa también incluye beneficios. Se produce un crecimiento en sus ingresos y digitaliza sus procesos con tecnologías que mejoran la eficiencia de sus tareas. Además, se reducen los gastos porque para estas ventas no se necesita una tienda física. Por lo tanto, se reducen los costos de personal y los gastos por suministros y el alquiler dejan de ser un problema. Como vemos en el siguiente cuadro, en la mayoría de los rubros se puede ver un aumento en esta modalidad de compra comparando 2019 y 2020. Entre los rubros que más crecieron están el de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, y el de equipos de audio, imagen, consolas y telefonía, ya que son productos que las personas al estar todo el día en sus casas consumen mucho más. También, uno de los que más creció es el de materiales y herramientas de construcción, ya que las personas al estar más tiempo en sus casas aprovecharon para hacer arreglos. Por otro lado,
Los rubros que menos vendieron son los de pasajes y turismo y entradas a espectáculos y eventos, ya que son actividades que no se podían realizar durante la cuarentena. Ahora hablaremos sobre los medios de pago. Las distintas restricciones que trajo la cuarentena debido a la pandemia cambiaron los hábitos y costumbres de consumo de los argentinos. Ese proceso muestra un incremento en el uso de pagos digitales. Incluso hubo muchas personas que accedieron a los mismos por primera vez. Según una encuesta realizada por Mastercard, a partir de la cuarentena, un 62% de los argentinos manifestó haber aumentado el uso de pagos digitales. Estos métodos de pago sin duda han llegado para quedarse, ya que ofrecen seguridad, rapidez y sencillez. Un 27% de los encuestados dijeron que aumentaron el uso de su tarjeta de crédito y un 33% el uso de su tarjeta de débito en comparación a antes de la pandemia. Además, un 15% de argentinos afirmó haber incrementado el uso de billeteras electrónicas. Una de las nuevas formas de pago que se hizo más conocida durante la pandemia es Mercado Pago, una plataforma que unifica los medios de pago más elegidos por los consumidores y brinda la posibilidad de pagar con ellos en un sinfín de comercios pequeños, medianos y grandes. La herramienta permite cobrar por internet a través de diferentes opciones: correo electrónico, redes sociales, sitio web o una aplicación de celular. Otro aspecto del que queremos hacer mención es sobre cómo se modificó el modo de trabajar al haber obligado a las personas a quedarse aisladas por la pandemia. Muchos trabajadores debieron quedarse en sus casas y trabajar a la distancia, y a esto se le llama teletrabajo. Hubo algunas empresas que ya estaban familiarizadas con este método y otras que no. Sin embargo, una gran mayoría tuvo que intentar implementarlo para poder seguir funcionando. Es por esto que se pudo ver una aceleración forzada en la implementación del teletrabajo que nunca hubiese sucedido tan abruptamente de no ser por la cuarentena. Y en el contexto de pandemia, esto fue lo que garantizó en muchos rubros la continuidad laboral. Este método tiene varias ventajas. Se ahorran desplazamientos, se aumenta la productividad, se reducen los costos fijos como el alquiler de la oficina o el pago de los servicios básicos como el agua, se ahorran espacio y equipamiento de oficina al no necesitar un lugar físico por parte de la empresa, también los trabajadores pueden tener un horario más flexible y por último, permite una mayor integración de personas con discapacidad, ya que no necesitan transportarse y pueden trabajar cómodos desde sus casas. La Fundación Observatorio PYME realizó un estudio donde afirma que solo la mitad de las micropymes y las medianas y grandes empresas pueden implementar teletrabajo para un sector de sus trabajadores. Y esto es algo que genera una gran desigualdad en la adaptación a este nuevo mundo. Un 68% de estas empresas puede implementar el teletrabajo luego de la pandemia, mientras que un 32% no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. En este gráfico se puede ver la proporción de empresas que pudieron trasladar total o parcialmente el personal a teletrabajo en el segundo semestre del 2020. Las empresas de servicios son las que se encontraron más preparadas para este cambio a comparación del resto de los sectores, para adaptarse a esta modalidad remota de trabajo. La construcción fue la que se encontró en la peor situación, ya que es muy difícil hacer este trabajo de forma virtual. En el siguiente gráfico, la diferencia entre los rubros se hace todavía más grande, ya que en la implementación inmediata del teletrabajo en el comienzo de la cuarentena, solo el rubro de servicios estaba relativamente preparado, mientras que el resto se encontró en una situación mucho más difícil. A continuación, el siguiente tema del que vamos a hablar es la omnicanalidad. Se suele pensar que las nuevas tecnologías desplazarán a lo viejo, que el mercado virtual eventualmente reemplazaría al físico, pero no tiene por qué ser así. Una técnica que apareció en este último tiempo es la estrategia omnicanal. Pero, ¿qué es esto? Es una técnica de marketing digital que integra todos los canales de comunicación de la empresa, como la tienda física, la página web, las redes sociales, entre otras, y se ubica al cliente en el centro, ya que lo más importante es que la experiencia que éste tenga sea satisfactoria y la misma en todos los canales. Con la omnicanalidad, las empresas buscan generar una relación duradera con los clientes. Para lograr esto, se adapta al medio que más les convenga y ofrece respuestas personalizadas que mejoran su experiencia. Por ejemplo, un cliente que establece una comunicación en Instagram puede seguir con ella por medio de un mail y terminar realizando la compra en la tienda física. Toda la información de todos los canales debe estar conectada para lograr esto.
Al existir tanta información de fácil acceso en Internet, los consumidores ya no quieren empresas que operen en canales aislados, sino que quieren una experiencia de compra completa. Por ejemplo, comprando como si estuviesen en una tienda física, pero desde su celular y accediendo a los mismos productos con los mismos precios. La estrategia se adapta a cada tipo de formato, presentando una experiencia coherente y homogénea al usuario, ya que, por ejemplo, la información no se puede presentar igual en un celular que en una computadora para lograr la misma optimización y rendimiento en cada una. Entonces, como podemos ver en la imagen, el formato en cada uno de estos dispositivos va a ser distinto para lograr mostrar lo mismo, pero de una manera adecuada dependiendo del canal. Para poder ofrecer servicios personalizados, la empresa almacena y analiza los datos de los usuarios en cada uno de sus canales, y de esta manera genera una base de datos de los clientes actuales y potenciales, pudiendo crear una estrategia de marketing en base a eso. La omnicanalidad, entonces, responde a la necesidad de las empresas de adaptarse a la demanda actual de los clientes que están conectados permanentemente con los dispositivos digitales. Pero, ¿qué podría pasar si una empresa no se digitaliza? Existen empresas que creen que no necesitan modernizarse y quieren mantener su modelo de negocio actual porque casi siempre les fue supuestamente bien. Pero en un contexto en el que el capital intelectual toma cada vez más valor, podrían terminar desapareciendo si invertir en tecnología no es una prioridad para ellas. Ahora veremos un caso prepandemia que refleja esto mismo. Haciendo referencia a la frase de Manuel Cermerón, si una empresa quiere triunfar, tiene que adaptarse a las necesidades del mercado, cambiando en sus modelos, procesos e interacciones. En caso de no hacerlo, es probable que termine fracasando ahora o en un futuro cercano. Un caso emblemático en el que se ve esto es la competencia comercial que existió entre Blockbuster y Netflix. Blockbuster Video fue una franquicia estadounidense dedicada al alquiler de películas y videojuegos creada en 1985. Operaban en locales de grandes dimensiones, con pasillos y estanterías que exhibían centenares de películas catalogadas por género, y, dependiendo de su popularidad, con más de una copia física disponible. Para sostener esto, la empresa contaba con aproximadamente 60.000 empleados. El sistema de membresías, con un esquema organizado, lo llevó a un rápido éxito. Pero, poco a poco, este imperio de alquiler de películas se fue derrumbando con la llegada de las nuevas tecnologías. A fines de los 90, apareció otra empresa que se transformaría en su competencia, Netflix. Ellos se dedicaban a la renta de películas a través de una plataforma digital como lo era su página web, donde se podían alquilar DVDs por correspondencia. A diferencia de su contraparte, cuenta con solo 2.189 empleados a día de hoy y con una única sede física en California. En el año 2000, le ofrecieron a Blockbuster comprar lo que era entonces esta pequeña startup por un monto cercano a los 50 millones de dólares, pero rechazaron la oferta. En 2007, Netflix realizó un cambio en su modelo de negocio, lanzando su servicio de streaming. Fue por esto que empezó a tener un crecimiento exponencial con el pasar de los años, hasta igualar y luego superar a Blockbuster en cantidad de usuarios. Netflix realizó grandes inversiones en tecnología, convirtiéndose en una empresa de software y buscando mejorar su servicio de streaming con impresionantes algoritmos de compresión. Finalmente, en el año 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota porque no pudo ver las posibilidades que ofrecía la tecnología. Su tardía reacción a los cambios generacionales no solo hizo que perdieran su gran popularidad en el rubro, sino que llevó al cierre definitivo de todos sus locales físicos. Y ya para ir cerrando el trabajo, durante las últimas décadas se vieron una serie de cambios tecnológicos que llevaron lentamente a la integración de las tecnologías de la información y comunicación en la mayoría de los aspectos de la sociedad humana. El uso de computadoras, celulares, páginas web o redes sociales no son nada nuevo, ya existían antes, pero todavía no atravesaban todas las esferas de la vida cotidiana y no se innovaba la dimensión de la proyección que el proceso de digitalización podría llegar a tener. Creemos que la pandemia impuso forzosamente su adaptación y que estos cambios sin duda llegaron para quedarse. Quedó demostrado que aquellas empresas que ya habían comenzado a desarrollar este proceso fueron las más beneficiadas por la pandemia, y por otro lado, las más perjudicadas fueron aquellas que no reinventaron el enfoque de sus negocios al no implementar las innovaciones que pedía el mercado. En el nuevo mundo digitalizado, quien no se actualice corre el riesgo de quedar obsoleto.
Este es el final de la presentación. Muchas gracias y esperemos que les haya gustado.